Buenas tardes a la audiencia de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional. Como parte del ciclo de entrevistas a investigadores peruanos en el extranjero, el día de hoy vamos a entrevistar al doctor Adolfo Poma, el doctor habilitado. Él tiene su doctorado es en física por la Universidad Johannes Gutenberg de Alemania y donde trabajó en el Max Planck Institute of Polymers en Mainz. Su doctorado lo desarrolló en la Sapienza Università di Roma, en Italia. Y bueno, su doctor habilitado en bioingeniería médica lo obtuvo por el Institute of Fundamental Technological Research de la Academia de Ciencias Polacas. Su trabajo de investigación es en el ensamblaje de proteicos, interacción patógeno-célula y en el desarrollo de modelos computacionales para el estudio de sistemas biomoleculares. Él es un profesor asociado en la Academia de Ciencias Polacas en Varsovia, Polonia. Un dato clave de él es también que tenemos que saber es que en el 2025 él recibió el premio Edward Robel en Computer Science en Biomedical Engineering and Medicine por el desarrollo de la metodología Go-Martini-3, que permite el estudio de sistemas proteicos en acción mediante simulaciones precisas. Y bueno, quien va a realizar la entrevista el día de hoy es Renzo Condorito Lentino. Él es estudiante de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, del programa de bioingeniería, se encuentra en el 8º ciclo. Él ha sido ganador de una beca de investigación que le permitió realizar prácticas profesionales en biología sintética en la UTEC, enfocada en la expresión de toxinas recombinantes. También ha realizado una pasantía en la Universidad de Ghent, en Bélgica, en diseño racional de proteínas durante la segunda mitad del 2024. Su principal interés de investigación es en el diseño de proteínas, el estudio estructural de sistemas biológicos mediante herramientas computacionales, un enfoque de sostenibilidad y aplicaciones en áreas como farmacéutica, agroindustria y biomedicina. También es miembro de la Sociedad Peruana de Bioinformática, del Directorio de Relaciones Internacionales y es coordinador de Relaciones Públicas en la SBE de la UTEC. Y quien les habla, Eri Figueroa, soy estudiante de doctorado de la Duke University en Carolina del Norte, Estados Unidos. El programa que estoy cursando es genética y genómica, y bueno, mi línea de investigación es en genómica poblacional, evolución y genética de adaptación de patógenos y los hospedero. Bueno, sin más preámbulo, le doy paso a Renzo para que dé inicio la entrevista. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Es un placer el poder estar ahora aquí para poder llevar a cabo esta entrevista. Para empezar, muy buenos días, doctor Adolfo. Es un placer tenerlo aquí nuevamente y estamos aquí para que pueda compartir con nosotros un poco de su trayectoria, un poco de su experiencia, tanto realizando investigación como también la faceta, digamos, fuera de hacer investigación, lo que llamamos habilidades blandas, un poquito sobre lecciones que ha aprendido durante todos estos años y también un poco para ir más a fondo sobre la investigación sobre una de sus últimas publicaciones, creo que es el Go Martini 3, que creo que puede ser de bastante relevancia para tanto estudiantes ya de doctorado como también estudiantes de pregrado, como es en mi caso. Así que quisiera empezar preguntándole ¿qué es lo que inicialmente lo motivó a estudiar, en este caso física, y cómo terminó orientándose hacia la biofísica computacional? Bueno, muy buenas con la audiencia. Gracias por la invitación. Como, como cualquier investigador, creo que el interés nace cuando uno es niño, ¿no? Desde pequeño creo que he tenido siempre la motivación, creo que cualquier niño, mis hijos inclusive se hacen preguntas y a veces uno encuentra respuestas a través de las primeras personas que nos enseñan, en este caso son nuestros padres, ¿no? Tuve la suerte en parte de tener una familia académica, la familia que se dedicó tanto a la vida universitaria, entonces eso me ayudó un poco a darme las primeras respuestas, ¿no? Pero obviamente me hacía más preguntas y las preguntas se hacían cada vez más complejas, entonces, bueno, trataba de buscar respuestas tanto en los libros, preguntando, tenía la oportunidad de ir a la universidad, conversar con investigadores, bueno, ya cada vez más joven,
y encontraba algunas respuestas, pero siempre han habido preguntas muy esenciales del tipo que es el origen de la vida, el origen del universo, que tienen que ver con muchas de las preguntas más fundamentales que el ser humano se puede hacer. Y bueno, por allí alguien me contó que esas preguntas eran estudiadas en el campo de la física, ¿no? Entonces creo que fue lo que, bueno, me arriesgué un poco a tratar de encontrar una respuesta, comencé a estudiar una carrera de física y me di cuenta que poco a poco las herramientas más básicas eran justamente las que es básicamente las ciencias físicas. Tiene las herramientas más simples para poder estudiar el movimiento, para poder entender, digamos, el orden, desorden, que son procesos muy básicos, por ejemplo, en cualquier sistema biológico o inclusive a nivel de sociedad, ¿no? Entonces, empecé a ver la interdisciplinaridad que existe en las ciencias físicas, no solo el estudio de pequeños cuerpos, sino de grandes cuerpos y también de sistemas complejos. Entonces, creo que es una de las ciencias aún más bonitas que he encontrado y sin decir nada en contra de cualquier otra disciplina, que también la he estudiado como biofísico. He tenido que estudiar química, biología y bueno, ahora bioingeniería, pero creo que la herramienta es como yo lo llamo como la herramienta que el martillo, o en todo caso el clavo, básicamente la física te da los elementos básicos para poder construir algo, ¿no? Es algo así, yo lo siento así, y esa ha sido mi herramienta fundamental, ¿no? Con lo cual he precedido siempre a cualquier otro estudio más avanzado, en este caso de la biofísica. Y bueno, ir a la biofísica ya nace como un interés personal. También, como les dije, el origen de la vida ha sido una de las preguntas básicas que me he hecho siempre. Y especialmente la pregunta que aún me perturba a veces es la emergencia del orden a partir de las pequeñas unidades, ¿no? Tenemos los átomos se asocian, forman estructuras probablemente ordenadas, comienza un poco la emergencia de la biomolécula, las biomoléculas ganan entropía, empiezan a desarrollar unas funciones como las proteínas y así va escalando hasta que llega hasta una célula ya es un organismo que hoy en día puede ser estudiado, pero aún así la complejidad no termina ahí, ¿no? Las células todavía tienen otras capas bioquímicas en las cuales funcionan individualmente y luego colectivamente. Y creo que el entender el todo de por sí es algo es un desafío grande, pero creo que es algo que motiva bastante, tal vez en la carrera de investigador, poder contribuir al entender un poco cómo funcionan estos organismos que de por sí en nuestras cabezas siguen siendo modelos. Para mí para mí todavía sigue, la célula sigue siendo un modelo, o sea, de cómo funciona. Entonces, creo que el interés viene por ahí, poder ser capaz como ser humano de poder entender algo que de por sí es muy complejo. Creo que y la biología es la parte más compleja que he visto en mi vida, especialmente por las cosas tan simples que ya genera como conocimiento. Entonces, a mí me genera bastante interés, por ejemplo, querer entender eso. Claro, bueno, el mundo biológico es ultra complejo. A nosotros, por ejemplo, al menos en la universidad nos han dicho, claro, algo complejo es que la suma de las partes, o obtienes algo mucho más que simplemente la suma de las partes, ¿no? Entonces obtienes nuevas funciones, tienes nuevas posibles aplicaciones que tal vez no conocemos ahorita y que lo vamos a ir descubriendo en el tiempo. Y eso ya no solo es en temas biológicos, sino se puede extrapolar ya a otras áreas, ¿no? Tal vez áreas más tipo sociales, como modelos que parten de modelos biológicos y después pasan a eso. Entonces, eso es algo súper interesante y también nos hacen pensar un montón, al menos desde mi background como tipo ingeniería. Y sí creo que es bastante importante conocer las bases y los fundamentos, como dices, de la física y estas cosas para poder, a partir de ello, poder proponer alguna solución, proponer algo como que rompa el molde, ¿no? Entonces creo que siempre es fundamental volver a las bases. Y ahora otra pregunta que quería hacerte era sobre qué retos enfrentaste
a la hora de trabajar, digamos, en un entorno ya, o distintos entornos con entornos culturales distintos, como puede ser Italia, o ahora, por ejemplo, que estás en Polonia? Entonces, ¿cuáles han sido esos desafíos? Esa es una buena pregunta. Yo creo que el ser peruano nos habilita bastante a poder adaptarnos. Esa es una facilidad que tenemos. Pero al mismo tiempo, el hecho de ser peruano a veces nos limita a querer eh, valorarnos para poder embarcar en un proyecto complejo, o sea, colectivo. Esas dos cosas son antagónicas en el perfil de un investigador a veces en Perú. Eh, adap- el adaptarme fácilmente me ha ayudado, por ejemplo, a colaborar en distintos ambientes, a no sentirme, digamos, a sentirme igual a los investigadores y a poder desarrollar y contribuir, digamos, en el espacio de investigación de manera rápida y eficiente, ¿no? Las limitaciones, digamos, que uno tiene siempre han sido las dificultades, en este caso, son siempre pasan por el idioma, no solo porque, o sea, inglés es algo muy importante, pero sino que cada ambiente en los que he estado tienen un idioma distinto, ¿no? Eso ha sido una ventaja, por así decirlo, porque me ayuda a aprender también los idiomas, o sea, el italiano, el alemán, el polaco hoy en día, ¿no? Son idiomas que no voy a decir que los domino completamente, pero puedo ser capaz de comunicarme, por ejemplo, en italiano, tal vez mejor que en polaco, pero, por ejemplo, eso depende cómo lo tomes. Para mí es una oportunidad estar en un nuevo ambiente para poder aprender un nuevo idioma y al mismo tiempo contribuir científicamente con las ideas que yo tengo, ¿no? Y creo que yo lo veo como una adaptación rápida que uno tiene que hacer. Si te demoras demasiado en adaptarte, porque no hablas el idioma o porque crees que lo que has estudiado no es suficientemente bueno, entonces creo que sales del perfil de desarrollo de investigación. Uno tiene que adaptarse rápidamente al nuevo ambiente en el que está, tomar ventaja del conocimiento que ya está disponible por parte del PI, desarrollar digamos, un contacto directo con las personas del grupo, ¿no? No perder la oportunidad. Yo creo que esa es la mayor facilidad que uno tiene de investigador peruano, poder adaptarse. Y además creo que el hecho de tener esa deficiencia en parte de que nuestros estudios no son muy completos, genera una curiosidad grande en los jóvenes investigadores. En mi caso, el, el haber estudiado algo que, si bien dije, es algo importante, te ayuda a permeabilizar entre distintas disciplinas, siempre hay pequeños vacíos, ¿no? Entonces, uno lo puede tomar como una desventaja, pero si llegas a un ambiente competitivo, pasa todo lo contrario. Te tienes que adaptar rápidamente y esos pequeños espacios los tienes que aprender inmediatamente para sentirte competitivo. Y eso creo que es algo bueno y creo que es algo que uno tiene que tomarlo directamente para poder mejorar. Yo creo que eso es algo difícil al inicio, pero uno va aprendiendo, creo que a medida que pasan los años, que son oportunidades más bien, ¿no? Empezar en física, en biofísica, luego digamos, en bioingeniería. He visto como cada uno son campos distintos, pero lo que yo veo es, me siento menos por no saber algo. No, todo lo contrario, tengo la oportunidad de aprender algo nuevo rápidamente. Entonces, es la manera como yo creo que deberíamos ver las parte de ciencias o conocimiento interdisciplinar de una manera más rápida, ¿no? Solo para acotar, me ha gustado bastante lo que has comentado. Me parece que es bastante un buen mensaje para los chicos de pregrado que tienen interés en buscar oportunidades en el extranjero, ¿no? O sea, que confíen en sus habilidades, ¿no? Porque sí, pues uno se puede adaptar. El lenguaje, el idioma, puede ser una limitante inicialmente, como mencionas, ¿no? Y sí, pues, y me gustaría acotar nada más con lo que es, sí, pues eso de a veces que, sí, lo he escuchado en algunos ambientes, ¿no? No es que se sientan menos, pero es como que no confían por completo en algunos casos en las capacidades que tienen actualmente o en los conocimientos que tienen actualmente, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Uno tiene que adaptarse, uno tiene que aprovechar la oportunidad
y no verlo como que estás en desventaja, sino como que estás en un punto en el que estás a punto de empezar de nuevo. Claro, yo lo veo, yo recomiendo a los jóvenes que están, digamos, que tienen lo primero es tener ese interés por la ciencia. Si ya existe un interés que toma bastante, conseguir a una persona inclinada hacia la ciencia, eso en el Perú es único, porque en medio de las dificultades en las cuales a veces nos encontramos, si llega un perfil de algún estudiante de alguna escuela pública o privada con interés serio de hacer ciencia, ya es como una gota de, digamos, de algo muy precioso, porque tiene algo único, ¿entiendes? No es algo por azar. Aquí tal vez en el medio más desarrollado, mucha gente es más inclinada a hacer ciencia porque hay tutorings, hay sistemas que llevan la ciencia universitaria a los colegios. Ahí mismo yo he visto cómo los mismos estudiantes universitarios preparan cursos para los estudiantes de pequeños, digamos, de nivel primario, para que puedan tener y desarrollar las habilidades científicas. En nuestro país no funciona, pero aquellos que se dedican a ciencia, que son jóvenes, llegan a eso, a pesar de no tener esas facilidades, ya tienen un interés y una inclinación. Así que ellos debieran confiar bastante, porque de por sí es innato. O sea, ya nace la curiosidad y se ha mantenido por alguna forma dentro de sus capacidades sobre todos los años. Y si alguien les dice, no eres bueno para la ciencia o la ciencia no sirve, es algo que duele, porque realmente es algo que nace. No es algo que se ha construido de manera artificial, lo llamaría, ¿no? Pero es algo que se ha construido por curiosidad, por interés, por diferenciarse de otros, digamos, perfiles, ¿no? Entonces, y yo creo que eso yo lo llamo potencial, por ejemplo, en nuestro país. Eso es algo muy bonito. Hay mucha gente con ideas con interés y inclinación a la ciencia que tal vez viene de mucho más antes de la colonia, inclusive. Tal vez es algo innato en el peruano hacerse preguntas, mirar las estrellas, reconocer que existe una diversidad biológica gigante en nuestro universo amazónico, por ejemplo, que son cosas que nacen, esas cosas no las construyes. El interés científico que podemos tener es natural, yo lo llamaría. Me gusta mucho su opinión sobre justamente cómo, al menos en esta parte del mundo, acá en Perú, tenemos como que el acceso a múltiples recursos, tipo biológicos, geográficos y también culturales, por ya la historia que ha ocurrido y todo esto, para así poder despertar la curiosidad, ¿no?, en las personas. Como lo que sí ahora se me viene a la mente es que cada uno de nosotros es un agente de cambio. Entonces, tal vez lo que sí podría preguntarle es cómo nosotros, desde estudiante de doctorado, desde jefe de laboratorio, o inclusive estudiante de pregrado, qué podemos hacer para poder visibilizar mucho más, digamos, la ciencia que realizamos, uno, y cómo podemos de esa manera motivar a más personas a que se involucren en el campo de ciencia. Yo creo que bueno, siempre ha habido el interés de hacer grupos de investigación. O sea, desde que yo conozco, sin recursos, ¿no? Los investigadores siempre han tratado de desarrollar grupos de investigación. Entonces, eso es una idea básica y es el concepto copiado de lo que existe, de cómo se hace la ciencia, ¿no? Es la única manera. Pero eso necesita recursos externos, ¿no? Que generen proyectos de investigación, los proyectos de investigación tengan un desarrollo concreto, sostenible durante varios años, y luego se puede hacer publicaciones, y eso permee luego en la sociedad, y así, bueno, se hace un proceso. En el caso del Perú, yo creo que las cosas deben haber cambiado en los últimos años, ¿no? Deben haber grupos más consolidados, pero la idea de ustedes en general de hacer un network o de conectar a las personas, ¿no? A grupos ya establecidos, ¿no? Que formen parte, digamos, de un sistema eh, constante de desarrollo científico, creo que es algo importante, ¿no?
identificar los grupos de investigación, por ejemplo, en biofísica o en bioinformática, que ya tienen, digamos, un gran avance científico, y estoy seguro que muchos de ellos están interesados también en motivar, ¿no?, a la sociedad a que se puedan visibilizar más sus trabajos de investigación. Eso yo creo que los físicos no somos muy buenos en eso. Esa es algo que lo he aprendido más de los biofísicos, que son capaces digamos, de mostrar, de generar una ciencia latente que pueda llevarse a las ferias de investigación, que pueda llevar a la sociedad como impacto y esas cosas. Pero los físicos no son muy buenos en esas cosas, menos los matemáticos, pero la idea es un poco eso, ¿no? Y yo creo que hay buenos grupos de investigación, o por lo menos hay gente que se está dedicando a hacer doctorados serios, tanto en el exterior y también en el Perú, me imagino, en algunas universidades, pero se necesita hacer digamos, colectar todo en una red, una database o algo así, me imagino, donde se pueda generar una discusión y las personas puedan generar, digamos, ellos mismos tomen la iniciativa de poder llevar lo que han aprendido a ferias, por ejemplo, o a eventos científicos o de divulgación, yo creo, y yo creo que eso es importante. Es importante hacer esas ferias de comunicación entre la ciencia y la sociedad. Yo creo que eso es algo que es necesario, especialmente después de la época del coronavirus. Yo creo que hay un interés de la sociedad de poder entender qué es un patógeno, cómo actúa un patógeno, cómo se inhibe un patógeno, cómo se genera una vacuna. O sea, hay muchas preguntas todavía que se han hecho y no se han dado respuestas. Yo creo que campañas de desarrollo, digamos, de comunicación científica es necesario hoy en día. Por ejemplo, la Concitec o las universidades mismas debieran tener programas de ferias científicas para poder llevar eso a, digamos, a ciertos eventos, ¿no?, de divulgación. Sí, los espacios de divulgación son algo que podría decir, ha habido un avance en el Perú en los últimos años, pero creo que es necesario todavía seguir cultivándolo para justamente poder acercar la investigación que se hace hacia cada vez personas más jóvenes, estudiantes más jóvenes, y así haya un mayor intercambio de ideas, ¿no? Eso creo que es lo que todos deseamos al final. Y hablando justamente de intercambio de ideas, hemos visto de que has tenido un background muy grande con múltiples investigadores, no solamente de física, sino también de muchas otras áreas, justamente. Entonces, hablando ya particularmente de un entorno ya interdisciplinario, ¿qué habilidades no técnicas cree que son esenciales para poder obtener una colaboración científica mucho más exitosa entre todos estos agentes? Ujú. A ver, eso es, creo que el deseo de cada investigador es tener un gran equipo de investigación, ¿no? Entonces, hacerse una pregunta demanda diversidad, ¿no? No solo de niveles de profesionalismo, pero también gente joven con nuevas ideas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la habilidad o habilidades que uno puede necesitar es uno poco liderazgo. Creo que tener liderazgo para poder decir hasta aquí vamos, ¿no? O sea, hay alguien que tiene que ser el líder, es necesario. Hay otros que necesitan, digamos, saber escuchar, ¿no? Tener un poco en un equipo tan grande, digamos, de investigadores con distintas disciplinas, es importante que hayan personas que sepan liderar, ¿no? Que sepan por lo menos llevar la ciencia por caminos que no hayan sido explorados, que hayan tenido experiencia con eso. Eh, Necesitamos también, creo que escuchar, saber escuchar y tomar por lo menos tomar con valor, digamos, el consejo que te da otro investigador, ¿no? Saber respetar el espacio de otra persona. Eh, yo creo que también es necesario un poco digamos, de humor y también creo que lo llamamos bastante simplificación del problema. Es decir, tener el picture de la idea de todo el problema, que puede ser muy complejo. Me acuerdo cuando estábamos haciendo el proyecto con gente de New Jersey, también sobre el coronavirus, y tratábamos de simplificar la idea.
La idea tenía que ver con la mecánica de proteínas, con ciertas regiones de las proteínas que son más activas digamos, el patógeno está, digamos, contactando la célula y todas esas cosas, ¿no? Entonces tratamos de simplificar el picture y, por ejemplo, una forma es, si alguien ha tenido, por ejemplo, ideas, por ejemplo, un amigo me dijo, mira, eso se parece al momento cuando el Mars Rover estaba aterrizando en Marte, por ejemplo. Y, por ejemplo, esa forma simple de ver de ver un problema complejo te da te enriquece bastante. O sea, necesitas también un poco esa habilidad para simplificar todo de una manera muy práctica. Yo creo que ni tan complejo ni tan simple. O sea, tienes que tener un poco de capacidad para poder tener un pie en digamos, en las herramientas complejas y eh, otro en la forma como puedes simplificar a más no poder el problema. Eso te da, digamos, una predisposición para poder resolver un problema complejo, básicamente, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Y bueno, algo que también podría yo agregar un poco es el tema de las habilidades comunicativas. O sea, justamente en ese momento en el que están todos tratando de simplificar algún problema, como que ponerlo simplemente en grande la imagen y poder ver todos los puntos. Siempre el estar abierto a escuchar todas las opiniones creo que es bastante importante. Viene de dos partes, ¿no? La capacidad de poder decir lo que piensas, uno, y segundo, también la capacidad de poder comunicarlo de la forma más entendible posible, ¿no? Para así poder como que tener un gran brainstorming y así poder ir llegando a nuevas ideas o nuevas maneras de abordar la problemática. Entonces, aparte, lo siento, que aparte de justamente todas estas habilidades, como siendo un poquito más específicos, eh, ¿qué es lo que aconsejarías justamente a un estudiante de pregrado si es que quiere abordar, digamos, una investigación así tan grande en un programa de doctorado? ¿Qué es lo que más le aconsejarías? Bueno, bueno, que tenga un mentor o primero una persona que lo motive bastante. Tiene que ser motivado. O sea, un estudiante comienza de una manera por interés propio, ve el problema, digamos, a resolver como algo que le va a beneficiar, pero creo que lo que necesita es tener confianza primero en que hay digamos, un project leader o una persona que lo va a guiar, ¿no? Que lo va a sumerger probablemente en un problema que nunca antes ha visto, pero que va a aprender las herramientas necesarias para poder entender y ser capaz de resolver este problema, ¿no? O sea, tener confianza, creo que es una de las primeras partes, ¿no? Para eso necesita un poco digamos, de experiencia también, ¿no? Tiene que saber un poco revisar, yo creo, el perfil del investigador con el cual va a trabajar, ¿no? No solo las publicaciones. Hoy en día las publicaciones son un poco artificiales cuando uno piensa en cómo se genera, digamos, el Google Scholar y todas esas cosas, ¿no? Pero requiere tener una idea de bibliométrica, por ejemplo, de saber cómo los investigadores hoy en día, digamos, diferenciar un poco, ¿no? Al investigador, su capacidad, bueno, ser sincero con el investigador, tener un contacto directo, ¿no? Esta forma, digamos, piramidal, no, creo que a nivel científico ha funcionado, pero hoy en día creo que mismo hoy en día lo veo en países como en Holanda, no existe una estructura tan piramidal, siempre existe un gran contacto entre el investigador más avanzado y los jóvenes. O sea, si bien el más joven requiere más conocimiento, pero está dispuesto a aprender, siempre existe, digamos, el contacto directo. Eso es algo, ¿no? Si tienes alguna duda, comunicársela inmediatamente. Si no entiendes algo, probablemente no hacer perder el tiempo, entonces comunicárselo al investigador más avanzado y ese interés mutuo de que el estudiante avance, ¿no? Porque digamos, es la herramienta que uno necesita para hacer un gran proyecto de investigación. Entonces, es un motivo
de todos que el estudiante tenga éxito en el proyecto de investigación. Éxito no significa solo tener un paper bonito, ¿no? También significa llegar y terminar la hipótesis de una manera, digamos, que no funcione. Es decir, eso también es un resultado positivo, ¿no? Si tienes una hipótesis, crees que vas a curar el cáncer, descubres que no vas a curar el cáncer, eso también es una respuesta buena. Entonces, el estudiante tiene que ser capaz de entender que no solo el éxito, sino también las malas noticias son cosas buenas a nivel científico. Eso también es muy interesante. Muchas veces uno comienza un proyecto y cree que realmente vas a encontrar el nuevo elemento que va a resolver, digamos, detectar el cáncer más eficientemente, pero no es así. Entonces, aún así, todo ese proceso de investigación tiene que ser controlado y al final de todo tiene que ser reportado, ¿no? Entonces, y eso también forma parte de un trabajo de investigación, que no es la mejor noticia, pero también es parte del trabajo de investigación, también forma a los estudiantes. Así que ellos tienen que estar listos a tomar buenas y malas noticias y eso saber que es parte del proceso de investigación. Claro, muchas gracias por esa respuesta. Y ahora justamente otra de las preguntas que nos hicieron llegar es cómo es ese proceso de pasar de la teoría o de un planteamiento a después a algo mucho más práctico. En particularmente en el entorno de biomedicina, que es donde también hemos visto que ha realizado varias investigaciones. Bueno, eso es un proceso complejo. Es decir, siempre hay un proyecto macro, digamos, sobre el cual requieren las habilidades de distintos investigadores, ¿no? Yo trabajo en un instituto que tiene un carácter muy interdisciplinar entre la ingeniería, la física, la parte médica, ¿no? Y la parte de materiales. Entonces, de alguna manera, es un ambiente donde abro la puerta de mi oficina, paso a la siguiente puerta y puedo conseguir una respuesta de alguien que es un químico, por ejemplo, ¿no? Y me encuentro en el corredor con alguien que desarrolla un System Biology y le pregunto también algo, ¿no? Entonces, creo que estar en un ambiente así interdisciplinar es algo muy beneficioso cuando estás en un proyecto de esta escala, ¿no? Eso te ayuda bastante. Ahora, creo que proponer un modelo básico, ¿no? Físico-matemático o, digamos, biológico, por ejemplo, y luego pasar al modelamiento de ese sistema, es creo que la parte más enriquecedora, por lo menos en mi trabajo, porque me da, por lo menos, puedo ver las cosas moverse. Y creo que es algo que todo mundo quiere ver, ¿no? Para entender necesitas el movimiento. Eso es algo que en la física es digamos, la parte más elemental de la física, ¿no? Comienza con el movimiento. Entonces, lo mismo, un modelo es eso, es algo estático, es algo que se mantiene diseñado, creado digamos, de forma teórica. Cuando pasas a la simulación, el modelo básicamente empieza a funcionar de una manera más eficiente, entonces puedes mover las cosas, ver la dinámica de los sistemas pequeños, entonces eso te ayuda, digamos, a comprender hasta qué punto el modelo es más eficiente, a- eh, hasta qué punto el modelo puede llegar a ser realista suficiente. Y bueno, cuando ya tienes ese estado del arte de tu problema, entonces es más fácil hablar con ingenieros y con mucha otra gente sobre los problemas que estás estudiando, ¿no? Ellos te ayudan un poco a poder poner en contexto el problema que se inicia en la teoría, pasa por la simulación y puede tener una aplicación. Yo creo que eso es fundamental en ese camino digamos, desde la teoría hasta la biomedicina, ¿no? Y bueno, ahí ya, bueno, existe la parte más de la desarrollo de fármacos, el desarrollo, digamos, de nuevas terapias para inhibir, digamos, ciertos patógenos. Esa parte también digamos, yo lo veo más
interesante porque de alguna manera es distante a nuestro trabajo de simuladores, de personas que hacen la simulación, pero cómo llegamos a contactarnos es a través de las simulaciones, mientras que las simulaciones puedan ser hechas de eh, una manera controlada y podamos construir un sistema biomolecular, que hoy en día hablamos de sistemas biomoleculares, es decir, sistemas muy grandes, no solo de una proteína en un solvente, pero ya estamos hablando de membranas, proteínas, receptores, digamos, cofactores. Cuando eso pueda ser construido, entonces, y podamos darle, digamos, un poco de movimiento en la computadora a estos sistemas, luego podemos un poco acercarnos más a la parte médica. Yo creo que eso es la transición desde teoría hasta una aplicación, digamos, directa, ¿no? Y hacerse preguntas al final, ¿no? Todos, en cada una de las etapas existen preguntas. Y en cada estado del proceso de desarrollo, desde la construcción del modelo hasta digamos, hasta la formación de un fármaco, existe, creo que, preguntas que uno tiene que dárselas a medida que va, digamos, construyendo todo ese camino, ¿no? Es algo que le llamamos en la física multiescala, que es algo que tiene que ver con las escalas pequeñas, pasas por las escalas más grandes, ¿no? Y pasas luego al continuo, que es donde está la célula o algo así, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Sí, me parece bastante crucial esa retroalimentación constante entre distintos profesionales para poder así llegar a un modelo que después pueda ser plausible ya en la práctica. En ingeniería al menos siempre le llamamos como que idear, construir, testear y aprender. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Y entrando ya más a un campo más técnico, quería saber exactamente qué cosas se tiene que considerar para poder decir que un modelo, justamente como los que diseñas, es un buen modelo realmente, para alguna aplicación en específico o tal vez algo más en general. Bueno, hoy en día estoy en digamos, es por suerte, tal vez hoy día escuché una buena respuesta a esa pregunta, que es, los modelos que desarrollamos son, digamos, son muy complejos a nivel de aplicación, ¿no? Tratamos de desarrollar modelos de sistemas de multicomponentes, es decir, sistemas biomoleculares, pero los elementos más básicos son elementos, digamos, tratamos de imitar un poco los elementos básicos de las biomoléculas, digamos, y ellos son altamente verificados, es decir, testeamos, digamos, la construcción de los elementos básicos. Es como comenzar, en lugar de comenzar con los átomos, ¿no? En los años 1920 se desarrolló la parte de la física atómica, entonces se caracterizó elemento por elemento, átomo por átomo, ¿no? Es la manera como se construyó la tabla periódica, sus propiedades químicas, físicas, y se validó y se sabe cómo la reactividad química de cada elemento. Eso pasó hace más de 100 años y eso ha dado el origen básicamente en la parte de materiales, en la parte de, digamos, de la química, digamos, a una librería de oportunidades para poder estudiar, digamos, materiales, por ejemplo, sistemas semiconductores o elementos muy, digamos, que son tecnológicamente muy útiles. La misma forma como se hace esa validación la hacemos ahora en estos modelos computacionales, pero no empezamos con los átomos, empezamos con grupos de átomos. Y cada grupo de átomos tiene propiedades específicas, físicas, químicas, que son caracterizadas porque existen experimentos con los cuales podemos saber cómo se comporta, digamos, esta unidad de digamos 4 átomos o 10 átomos en una interfase de agua, digamos, polar, non-polar, digamos, interfase, y sabemos los valores experimentales y eso lo tratamos de parametrizar en los modelos que tenemos. Y hacemos lo mismo, hacemos una caracterización de los pequeños elementos y luego construimos el sistema grande, ¿no? Entonces, yo creo que es eso en parte, digamos, la forma como operamos a nivel de la validación de de estos elementos para luego construir, digamos, un sistema mucho más complejo, ¿no? Y obviamente nadie espera que el sistema final
el diseño final del sistema biomolecular sea una copia exacta de lo que sería el sistema real, ¿no? Por más que tengamos todos los elementos biomoleculares, no estamos, digamos, no tenemos la seguridad al 100% de que todo va a ser exactamente igual, así que requiere una reparametrización al final también, ¿no? Vemos las propiedades. Siempre hay un experimento final, digamos si estás formando lípidos o membranas, entonces siempre sí entendemos un poco, hay datos experimentales que nos dicen más o menos cómo será el comportamiento a gran escala de estos sistemas, entonces al final siempre hay un control para poder estar seguros de que la representabilidad del modelo computacional a gran escala es similar a lo que se está esperando, ¿no? Entonces, pero muchas veces funciona. Si tienes bien parametrizados los modelos, digamos, a pequeñas escalas, puedes pasar a una gran escala con una seguridad de que, bueno, vas a tener una nueva física o química del sistema complejo, pero aún así requiere un poco de interpretación, ¿no? Eso es algo que necesitamos siempre hacer. Tengo una pregunta que se me viene a la mente, el cual es, ¿cuál ha sido como el sistema que ha sido como que más retador de simular, justamente con estos modelos? No, yo creo que hoy en día, bueno, hay mucha gente que ha utilizado los modelos Go-Martini, ¿no? Que son básicamente los modelos que vine desarrollando para poder estudiar los cambios conformacionales en proteínas, ¿no? Y bueno, para sistemas pequeños, digamos proteínas globulares, la mecánica de proteínas o sea, es algo caracterizado por por experimentos de una molécula. Por ejemplo, ¿no? AFM de una molécula tiene los perfiles mecánicos, digamos, de proteínas, ¿no? Eso en sí ha sido, digamos, o sea, no es difícil porque nosotros podemos reproducir los caminos, digamos, de deformación de una proteína cuando está sostenida sobre una pinza óptica, por ejemplo, o una FM. Podemos reproducir todo, pero creo el perfil mecánico, pero seguir la trayectoria que no se ve en el experimento y que nosotros lo podemos ver a nivel molecular, y estar seguros de que la trayectoria, los primeros pasos con los cuales la proteína reacciona a las fuerzas mecánicas, es exactamente lo que uno esperaría a nivel experimental. Esa parte es lo que yo llamaría, digamos, un fine tuning. Es algo que requiere un poco de experiencia, ¿no? Para poder calibrar bien. ¿Puedes reproducir el perfil mecánico? Sí. ¿Puedes hacerlo de una manera eficiente? Sí. ¿Puedes reproducir el camino en el cual la proteína se desestabiliza en un modelo tipo como los que yo desarrollo? Eh, es algo que requiere un poco de calibración, ¿no? Y creo que esa es la parte más interesante porque es lo que da un poco de realismo a la metodología, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que todavía sigue siendo para mí un problema de encontrar la mejor manera de caracterizar esos procesos, los pequeños cambios conformacionales. El gran cambio conformacional de una proteína, eso es algo creo que más es fácil de verlo en la simulación, es algo esperado, porque imaginas que una proteína, si tiene que cambiar de conformación, pasa de un estado abierto a cerrado, como en un receptor eh, en una célula, sabes que tiene que dejar pasar los ions y esas cosas, entonces sí se conoce muy bien cuáles son los dos estados, pero en una proteína pequeña, que es todavía un poco líquida y sufre una deformación mecánica, hay pequeños cambios locales y esas pequeñas cositas, poder reproducirlo es todavía un desafío, pero creo que en la versión que se está desarrollando actualmente, que es parte de los nuevos modelos que estamos desarrollando hoy en día, creo que eso va a tener un mayor impacto porque va a poder ser un poco más controlado, digamos, ¿no? Hoy en día todavía el modelo que tenemos es eficiente, suficiente para poder interpretar los procesos conformacionales de proteína, pero no es lo suficientemente
preciso como para poder interpretar cada cambio conformacional pequeño que tiene que pasar la proteína. Entonces, hay una nueva generación de modelos que son los modelos de tipo Martini con mayor resolución en la parte del esqueleto de la proteína, que están siendo desarrollados actualmente, en los cuales estoy también contribuyendo con el modelo Comartini, que se adapta a esa nueva versión, donde podemos tener un mayor control de, digamos, de las deformaciones locales de esto, que son muy importantes, por ejemplo, cuando tienes proteínas desordenadas, ¿no? Donde esperas problemas, por ejemplo, en el mundo de las proteínas desordenadas, que son parte de estos contribuyen a las enfermedades neurodegenerativas y todas estas cosas, uno piensa que las proteínas son completamente, digamos, como un polímero, pero en realidad existe un poco de orden también. Y entonces se requiere un poco de un refinamiento de las interacciones para poder desarrollar un modelo que pueda capturar por lo menos la mayor parte de cambios conformacionales. Y eso es creo que algo que va a dar a hablar en los siguientes años, ¿no? Estamos todavía, digamos, tal vez en un año, lejos de poder publicar ese trabajo, pero creo que va a ser algo muy importante para la comunidad. Súper interesante y justamente entrando ya en la parte final de la entrevista era justamente más direccionado a conocer los detalles, ¿no? Sobre los modelos en los que ha estado trabajando. Acá ya nos ha mencionado algunas de las limitantes y los desafíos que se vienen para el desarrollo de estos modelos, pero quería en particular que si es que nos puede explicar un poco más sobre las mejoras que se han introducido, por ejemplo, en esta última publicación en el Go Martini 3. Sí, digamos, la versatilidad es hoy en día algo necesario. Creo que estaba siempre pensando, mi grupo trató de desarrollar, digamos, hacer más eficiente el modelo para poder, para que más gente lo pueda utilizar, ¿no? Es algo práctico y es parte de la filosofía de la comunidad Martini, ¿no? El poder, el poder tener una plataforma que sea capaz de ser utilizada por todos. O sea, no escondemos los scripts, toda la parte, digamos, de desarrollo está disponible online, la comunidad está abierta a compartir, ¿no? Y eso es algo que es motivante, ¿eh? Es algo que de alguna manera el trabajo que hice inicialmente se limitaba porque no era capaz de ser, digamos, de uso automático, ¿no? Entonces, el nuevo modelo Martini 3, ¿no? Que está inscrito sobre la base de lo que es el Martini Forcefield versión 3, ¿no? Que es parte de lo que sería un paper de, de hace 2 años, básicamente, que es básicamente es lo que diseña los nuevos modelos de sistemas de proteínas, ¿no? Uno de los cambios que tuvimos que hacer era un poco conocer las limitaciones de los modelos Martini 3, por ejemplo, tener concepto de que no podemos estudiar todas las interacciones que dominan una proteína. Hay algo que llamamos contactos nativos, que son básicamente las interacciones en la proteína que permiten que la proteína sea estable en su forma, digamos, cristalina, en la forma funcional de la proteína. Entonces, inicialmente considerábamos todas las interacciones que encontrábamos para poder definir el estado nativo de una proteína. Lo que tuvimos que hacer ahora en la nueva versión es básicamente limitar un poco el número de interacciones, considerando solo aquellas que están dentro de la parte, bueno, bueno, o sea, más o menos eso es como considerar las interacciones entre más o menos 3 a 11 Armstrongs. Antes considerábamos algo que estaba más allá de 11 Armstrongs, por ejemplo, eran interacciones de largo alcance. Esa parte, por ejemplo, ya no es necesaria porque de por sí los modelos Martini tienen lo que llamamos un cutoff, que es algo que corta las interacciones exactamente en 11 Armstrongs. Entonces, básicamente tuvimos que remover y verificar que esas interacciones no modificaban la dinámica de la proteína. Eso fue una parte. Y digamos, la parte más desafiante es la validación.
porque el paper original fue validado, digamos, en alrededor de más o menos 6 distintos sistemas proteicos, ¿no? Sistemas pequeños, sistemas que hace una enzima, por ejemplo, que forma parte de, digamos, de la que es una que hace la parte más de degradación de ciertos polisacáridos, y fue también validado en sistemas que tienen estabilidad mecánica. Entonces, esos son casos restrictos, siguen siendo parte de proteínas. Entonces, lo que tuvimos que hacer en la nueva versión es validar nuestro modelo, no solo en esos sistemas iniciales, sino también en proteínas desordenadas, en protein-protein interactions. Tuvimos que validarlo también en sistemas del tipo proteínas y ligandos, ¿no? Tuvimos que validarlo también en péptidos. O sea, y para eso se tuvo que hacer un equipo grande que sea capaz de no solo estudiar, digamos, cada equipo fue responsable de un sistema, y al final se construyó, digamos, una validación amplia sobre distintos sistemas. Creo que eso fue lo que tomó más tiempo, ¿no? Casi 2 años, validar que la aproximación era, el método era capaz de reproducir los datos que se conocían sobre la biofísica, la parte química de estos sistemas, ¿no? Eso es lo que yo creo que fue más una verificación. Y algo que me acuerdo durante el proceso de revisión fue una pregunta que nos hicieron, que era, ¿por qué, o sea, el modelo que han desarrollado, sí, es eficiente, es más versátil, pero es mejor que la versión anterior? Fue una pregunta que nos hicieron. Y eso nos tomó otros 6 meses, porque tuvimos que demostrar que nuestro trabajo superaba el trabajo anterior que había sido hecho hace 7 años, ¿no? Entonces tuvimos que revisar todos los casos anteriores y ver que realmente éramos más eficientes computacionalmente, y al mismo tiempo éramos capaces de recuperar, digamos, la parte más la dinámica de la proteína en escalas de tiempo mayores. Eso es algo importante, porque antes solo podíamos estudiar proteínas en escalas de tiempo, digamos, de algunos microsegundos. En cambio, con la versión actual podemos hacer eso en cientos de microsegundos, que es casi en la escala del milisegundo. Entonces, hay un gran avance en tiempo de cálculo, que es acompañado con el desarrollo de los nuevos Martini Models, y eso ha sido parte de, digamos, de las mejoras que se ha hecho, ¿no?, en este trabajo. Uh-huh. Bastante interesante, muchas gracias por tu respuesta. Y también, como última pregunta de esta entrevista, en este entorno, en este momento de la historia en la que están irrumpiendo bastante los modelos de machine learning, inteligencia artificial y todo esto, quería saber qué otras innovaciones relacionadas a esta tecnología se están llevando a cabo justamente en el desarrollo de estos modelos coarse grain, y particularmente cómo crees que podrían integrarse a este modelo en el futuro. Uh-huh. Yo creo que la parte de Machine Learning es algo importante que se está desarrollando. Yo lo veo así. La parte la parte de desarrollo de modelos clásicos, ¿no?, de modelos biomoleculares, inclusive la historia de Martini, que comienza en el 2007, hasta ahora tiene más de 10 años, ¿no? Y ha sido rápido desde su inicio hasta el nivel en el que está hoy, que puede ser usado para el estudio de una minicélula, ¿no? Pero ya de por sí es su trabajo que está generando bastante, digamos, es una gran discusión, porque se pueden hacer sistemas biomoleculares y se puede modelar una célula completa, ¿no? Eso es algo importante, es el primer modelo computacional de una célula, ¿no? Entonces, pero es un proceso que ha tomado más de 10 años, ¿no? Es importante porque eso ha sido rápido gracias a que
se ha desarrollado antes el proceso de parametrización de los campos de fuerza atomísticos, que vienen desde el trabajo de Karplus en los 80s hasta ahora, que fue más de, digamos, de 40 años haciendo ese tipo de parametrizaciones, ¿no? Si ves la escala de tiempo, desde los primeros modelos tomaron 40 años, estos últimos modelos tipo Coarse-Grain han tomado aproximadamente 10 años en ser parametrizados, ¿no? Machine Learning ha conseguido parametrizar modelos biomoleculares en lo que va de un par de años, ¿no? O sea, hay una gran velocidad, digamos, con la cual los modelos Machine Learning se están generando, de tal manera que son capaces de abarcar, digamos, no necesitan demasiado tiempo para poder desarrollar nuevos modelos computacionales que sean capaces de estudiar proteínas hoy en día. Entonces, no es una competición en todo caso, ¿ok? Porque siempre estamos aprendiendo uno del otro. Y los modelos Machine Learning hoy en día tienen todavía la limitación, creo que, y es bueno que se acoten eso, de poder ser usados para el estudio de cambios conformacionales, es decir, proteínas que sufren grandes cambios conformacionales, digamos, el unfolding o en todo caso cambio de estados activos en un sistema biomolecular, por ejemplo, es algo que no puede ser estudiado fácilmente porque no está dentro de la parametrización que se usa en los modelos Machine Learning. Entonces, requieren, digamos, información que tiene que ser generada por datos experimentales, que no es muy fácil tampoco, o que pueden ser generados por modelos que sean capaces de encontrar ese tipo de cambios, ese tipo de datos, ¿no? Requieren una data, generar una data. Entonces, los modelos Coarse-Grain hoy en día creo que están en la posición de poder generar esos datos que puedan ser reutilizados a posteriori por los modelos Machine Learning para poder mejorar y poder ser, digamos, unos modelos capaces de poder estudiar ese tipo de cambios conformacionales. Yo creo que eso sería la parte de la mayor emergencia hoy en día de Machine Learning. Si son capaces de crear modelos competitivos a los modelos Coarse-Grain, usando probablemente, necesariamente, los datos que se han encontrado por los modelos Coarse-Grain, hacerlos, tomar esa información, reparametrizar los modelos Machine Learning y poder llegar a construir, digamos, un modelo que sea más completo, ¿no? Y eficiente. Eso es algo que probablemente sea algo necesario. Pero se requiere un poco de tiempo, ¿no? La comunidad Coarse-Grain ha pasado, digamos, desde validación. Hoy en día los modelos son considerados estables, son considerados padrones, son modelos que te pueden, no requieres convencer, digamos, a un referee o a un revisor de papers de que el modelo que estás utilizando es un modelo que no es pragmático, sino es todo lo contrario, es un modelo ya establecido, entonces ellos lo toman casi a la par de un modelo atomístico, ¿no? Entonces hay ese tipo de, digamos, de confianza, nivel de confianza. Entonces, para la parte de Machine Learning, ellos todavía no confían en la parte de Coarse-Grain. La mayor parte de la base de datos es a nivel atomístico tipo cuántico. Entonces, la confianza se gana con el tiempo, entonces muy pronto creo que van a necesitar los datos Coarse-Grain y ahí creo que los modelos se podrían hacer más eficientes, ¿no? Esa es una parte que también estoy viendo dentro del desarrollo. Colaboro con gente que hace Machine Learning, estamos tratando, pero aún así veo la resistencia a poder usar modelos tipo Coarse-Grain. Ellos requieren datos más datos que se parezcan más a la parte atomística, entonces requieren dinámica molecular clásica de sistemas atomísticos, ¿no? Entonces, si proponemos datos Coarse-Grain, no confían todavía mucho, ¿no? Porque la comunidad está hecho bastante en parte por químicos, físicos que han estudiado sistemas muy pequeños, entonces la parte biomolecular aún sigue siendo algo muy desafiante para ellos, pero creo que con el pasar de los años va a quedar muy claro que los modelos Coarse-Grain son modelos de confianza validados y la data que se genera ahí puede ser reutilizada para poder mejorar modelos de aprendizaje tipo de los de Machine Learning, ¿no? Genial. Se ve bastante prometedor el futuro con la mejora o la implementación, ¿no?, de la data generada por estos modelos de Coarse-Grain. Y
con esto ya doy por cerrada la entrevista. La verdad, muchas gracias por el tiempo. Creo que ha sido una entrevista bastante completa desde tu experiencia haciendo investigación con gente con distintos backgrounds, así también como ya justamente la parte técnica, ¿no?, de su trabajo, que es el desarrollo de estos modelos y también su opinión sobre a dónde se dirigen estos. Creo que ha sido algo bastante holístico y quería agradecer nuevamente por el tiempo y por la disposición para poder responder las preguntas tanto nuestras como también de nuestro público. No, gracias a ustedes. Les deseo muchos éxitos en las futuras entrevistas y bueno, hay que seguir divulgando lo que es la ciencia y el trabajo que hacemos todos los investigadores peruanos, que somos muchos afuera, pero queremos de alguna manera u otra estar en contacto con nuestro país y poder, qué mejor que esta entrevista. Yo contento de que tengan éxitos y que sigan adelante. Gracias.